Shabbat Shalom. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra parte número 34 del estudio del Evangelio según Marcos. Ya estamos avanzados en el capítulo 10. Hoy vamos a continuar con el versículo 32 en adelante. Habiendo pues ya estudiado por 2 Shabbats el episodio de Joven Rico, pues quedó una vez más claro que es imposible para el hombre salvarse y mucho menos por obras. ¿Me explico? Solo lo que a Dios le respecta es la salvación, ¿verdad? Aquí pues Mashiach hace una aclaración y dice que pues todo el que haya dejado padre, hermano, hija, todo por causa de él, pues Dios le va a retribuir, que nos hace recordar lo que hizo con Job, ¿verdad? Pues sus hijos, hijas, su esposa, todo pues desapareció de repente, pero Dios al final le devolvió el triple. Bueno, aquí Mashiach está diciendo 100 veces más. No es que va a tener 100 mujeres, por si acaso, ¿no? O sea, está hablando en todo lo que significa, pues, o todo lo que implica y que se pueda multiplicar. Pero las mujeres no se pueden multiplicar, ¿ya? Pero fíjense lo que dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Está hablando una indirecta bien clara contra los fariseos y toda la élite religiosa. Entonces ahora vamos a continuar con 10:32 de Marcos. Dice, aquí cambia ya el relato, cerró ese capítulo y sigue acá con otro tema. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Yehoshua iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Fíjense ustedes, las cosas que habían de acontecer, cosas que pronto no estaban preparados. Si hacemos el repaso por encima, en el capítulo 8 y 9, él le dice, voy a morir. Luego le dice, yo soy Mashiach, soy el hijo de Dios, y ahora otra vez le vuelve a recordar. Dice, tengo que morir. Mira lo que dice. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya eso lo habíamos leído en el capítulo anterior, ¿verdad? En el 9:31, en el 8:31. Otra vez les vuelve a decir lo mismo. Ojo, no se hagan muchas ilusiones. ¿De acuerdo? No se hagan muchas ilusiones. Las descripciones que hay en la literatura apócrifa respecto de Mashiach definitivamente dejan entrever una imagen de un superhéroe. Yo creo que a los de Hollywood o estas series de ficción les ha faltado leer un poquito de literatura judía para que se hagan nuevos superhéroes. Porque las descripciones que hacen de Mashiach en esa literatura apócrifa pues son cuestiones espectaculares, rayos láser, fuego de la boca y todas estas cosas, ¿verdad? Que muchos de ellos se copiaron el famoso Superman. Superman es un plagio de Jesús, y de hecho la mamá de Superman se llamaba María, o Mary en la primera edición. Entonces fue un intento de plasmar lo que era la expectativa judía acerca de Mashiach. Mashiach se lo imaginaban así como a Superman, ¿ya? Y hasta mucho más, porque dice que tenía las guerras con los ejércitos contra él y con su mirada los derritió a todito como se derrite la cera. Imagínate tú, todas esas descripciones salen en el libro de Enoch, en el libro de Esdras, etcétera, el cuarto de Esdras, libros apócrifos. Por eso que el apóstol Pablo más adelante les dice, déjense de seguir las fábulas judaicas. Esas eran fábulas judaicas. Que cuando Mashiach venga va a derretir a los romanos con una sola mirada. ¿Me explico? Entonces Pablo le dice, déjense de estar siguiendo fábulas judaicas y cuentos de viejas, ¿ya? Cuentos de abuelas, esas cuestiones que se dicen de tradición. Estamos hablando de cuestiones serias, ¿ya? Eso es como para pelados ahí, para hacerle pasar el tiempo, pero entre los que hemos alcanzado madurez, Mashiach tuvo que venir a morir y tuvo que resucitar. Y por eso hace énfasis una vez más el propio maestro aquí en la resurrección. Y mire, dice, al tercer día resucitará. ¿Ya? Importante la resurrección, porque de alguna manera se aceptaba que Mashiach fuera divino, pero no cabía cómo era que iba a morir. ¿Me explico? ¿Cómo así que iba a estar sepultado?
un exceso que iba a morir, ¿cierto? Y aquí hemos explicado el proceso pues, de cómo fue la resurrección. Bueno, les hace esa advertencia. Entonces miren lo que viene en el 35. Entonces Jacob y Johanán, hijos de Zabdai, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya sabemos a qué se refieren. Ellos estaban pidiendo ser jefes, uno en el cielo y otro en el infierno. O sea, como que dirigir el juicio. ¿Me explico? Dirigir eso. Miren lo que viene a continuación. Entonces Josué les dijo: no sabes lo que pides. ¿Ya? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Tienen mucha fábula en la cabeza. ¿Ya? Tienen mucho cuento en la cabeza. No saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Igualito que el joven dijo: sí, ya eso lo guardé en mi juventud. ¿Qué más? ¿Verdad? Dice: podemos. Así, como tan ligeramente. Josué les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Reserva absoluta. ¿Ya? Solamente Él sabrá quién va a poner a juzgar o a dirigir el juicio en los cielos y en la tierra, ¿verdad? En ese día, si es que ha de delegarse de esa manera. Piensen ustedes, es impresionante, ¿verdad? Y aquí es interesante notar que cuando hablamos de vaso o de copa, tiene las dos connotaciones, porque el Salmo 23 dice: mi copa está rebosando, significa que es gozo, pero cuando dice que la copa es derramada o que es bebida, se está hablando de juicio. Fíjense ustedes, tiene las dos connotaciones. En varios salmos y en los profetas dice, por ejemplo, copa de oro en mano de Adonai era Babilonia. ¿Ya? ¿Qué significa? Que Hashem lo iba a utilizar como instrumento de juicio, porque iba a derramar el vino de su furor. Piensen ustedes. ¿Ya? En cambio, en otras escrituras, esa misma expresión significa gozo. Mi copa está rebosando, significa estoy alegre. ¿Ya? Entonces hay que analizar el contexto de dónde se está diciendo. Aquí en este contexto está diciendo: mi copa, la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Significa, van a llevar el mismo juicio que yo. Así que primero estése preparado para cuando les venga la espada de cuello, ¿de acuerdo? Cuando lo vengan a colgar, en vez de estar pidiendo que dónde se van a sentar, pidan fortaleza para lo que viene, ¿ya? Porque los van a crucificar, los van a azotar, los van a escupir. Todo eso que él les dijo acá en el versículo 33 y 34, esa es la copa de Mashiach. ¿Me explico? Esa es la copa de él. ¿Cuál es su copa? Ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, condenado a muerte, entregado a los gentiles, escarnecido, azotado, escupido y muerto. ¿Ya? Esa es la copa. Dice: ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Ya? Por eso cuando Mashiach está orando, dice: pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Si fuera posible que pase esta copa, ¿cuál es? Está hablando del juicio. La sentencia que viene, el furor, el enardecimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento se iba a castigar el pecado que él portaba o que él cargaba. ¿Me explico? Era como, por ejemplo, de alguna manera, por decirlo así, que aquí tuviéramos un sensor de mercancía, digámoslo así por el estilo, no sé, y aquí hubiera algún rayo que acabase cierta materia específica y Mashiach pasara por aquí con la carga encima. Entonces, si él pasaba con esa carga por aquí, automáticamente le iba a caer, no iba a hacerse distinción quién era él. ¿Me explico? Solamente por el hecho de llevar pecado encima de él, no de él, porque él no es pecador, ¿cierto? Como lo hemos dicho, aquí el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. Por el hecho de él portar pecado, pero no lo hace pecador. Por el hecho de portar pecado,
le iba a venir juicio en serio. Pero aquí lo especial que tiene esto es que él iba a cargar con cada una de las concupiscencias humanas. Por eso dice que ahora que es un sacerdote es poderoso para socorrer a los que están en debilidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya él sabe lo que se siente. ¿Me explico? Es como, a ver, cuando usted ya ha sufrido un patión de corriente, electricidad, usted se acuerda. Yo me acuerdo el día que me pasó un rayo, ¿ya? Yo me acuerdo la sensación. Entonces ya yo sé lo que puede sentir una persona que sufre una carga eléctrica. ¿Me explico? Ya sé la sensación, sé lo que se puede sentir. Pues Mashiach portó el pecado dentro de él y esa sangre vibraba ante el pecado, ¿me explico? Y él sabía, wow, impresionante cómo vibra esto, ¿verdad? Y por eso dice que él conocía de lejos o que olía el pecado, porque tenía un detector. Algo huele mal aquí, y él sabía. Aquí huele a robo, aquí huele a adulterio, aquí huele a lo otro. Él sabía. No tenía necesidad de experimentar o de ser tentado en eso para saber de qué se trataba. ¿Me explico? Muy bien, y eso, vea, créanme que a uno con el discernimiento del Espíritu Santo le va viniendo eso de a poco. A veces usted está hablando con una persona y la persona le dice 2 o 3 cositas que usted ya sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Ya usted sabe, sin que se lo diga. Y la psicología ha tratado de alimentarse de eso y tiene técnicas y tiene... Nosotros no necesitamos de eso, necesitamos discernimiento espiritual. Amén. ¿De acuerdo? Basta que usted esté siendo usado por el Señor para esa persona, que automáticamente le da una visión, un rayo X. Ya sé, ¿de acuerdo? Es como lo que le acaba de pasar al joven rico. El joven rico vino con toda su algarabía y Mashiach hizo la radiografía y le dijo: los mandamientos del prójimo los tienes o disueltos. ¿Ya? Y él diciendo: no, ya todo eso lo he cumplido. Nada, no lo ha cumplido, ¿verdad? Entonces fíjese usted, la copa, aparta de mí esta copa, significa juicio. Entonces dice el 41: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Johanán. A Joshua, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen en ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjense ustedes, ejemplo les he dado, dice en otra parte en Juan, ¿verdad? Él dice: ¿quién es más importante, que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy como el que sirve, dice Mashiach, ¿verdad? Entonces no hay por qué hacerse ningún tipo de enaltecimiento, ¿verdad? Si estamos para servir. Mira lo que dice: porque el Hijo del Hombre, Mashiach, no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos, no dice por todos, ¿ya? Por los muchos. ¿Ah? Si fuera todos, entonces estaría toda la humanidad garantizada su salvación. Está hablando de muchos, y eso implica una exclusión, ¿de acuerdo? Porque no está diciendo todos, sino muchos. Muy bien, sigamos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bar-Timá, el ciego, el hijo de Timá, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yehoshua, mira lo que viene a continuación, el 47. Esto es importante que lo comentemos. En el 10:47, Nazarenos. Ahora van a ver, en el 47 tenemos Nazarenos. Y en los manuscritos antiguos tenemos nazoreos, y vale la pena pues recalcar esto acá. En griego, en ese verso aparece nazarenos, ¿de acuerdo? Nazarenos, y lo han traducido como nazareno. ¿Qué es nazareno?
se supone que es el gentilicio de Nazaret, pero ni siquiera en español casa eso, porque si es Nazaret sería nazaretano, ¿de acuerdo? O nazaretino. Yo le pregunté a mi amigo Marcos Canis en Grecia, que él es griego nativo, y le dije, Marcos, ¿cuál sería el gentilicio de esta ciudad? Y le escribí la ciudad de Nazaret. Y me dijo, es difícil, déjame y pienso bien. Y me dijo, bueno, lo que yo veo es que debería decirse nazaretinos. ¿Ya? Él como griego, espontáneamente. Me dijo, debería decirse nazaretinos. Nazaretino, dice él en griego. En español pudiera decirse nazaretino o nazaretano. Pero resulta que en los manuscritos griegos más antiguos no sale esta expresión ni sale esta, sino sale algo muy enigmático, que es nazoreos. Se dice nazoreos. Fíjense ustedes, ¿qué es nazoreos? Ya se aparta demasiado de la ciudad de Nazaret. ¿Me explico? Se aparta demasiado, porque la ciudad como tal se escribe así: Nazaret. Hay algunos que de pronto escriben con terminado en Teitz, Nazaret. Vamos a buscarlo aquí en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 2, donde se menciona por primera vez la ciudad de Nazaret. En el texto de texto aparece nazoreos. Nazoreos. Sí. Exactamente. En otra acá aparece nazarinos. Es correcto. Miren, aquí en el 2.23, por ejemplo, se escribe así, Nazaret, como en esta parte. Nazaret, miren, Nazaret. Entonces es muy extraño que salga una O de allí y se pierda esta T, y mejor dicho, cambia la palabra totalmente. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Vamos a acercarlo un poco aquí con la cámara para que lo vean también los que vayan a ver el vídeo. Entonces tenemos la ciudad de Nazaret, se escribe así en griego. El gentilicio normal debería ser nazaretinos. Aparece a veces nazarenos o nazarinos, pero resulta que en los textos más antiguos salen nazoreos. Ya dista mucho de ser el gentilicio de Nazaret. Entonces la pregunta o la teoría que vamos a manejar es que si bien nazarinos es aceptado o es aceptable como un gentilicio para el habitante de Nazaret, hay que distinguirlo cuando aparezca la palabra nazoreos. Aquí tendríamos nazarinos, y acá nazoreos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Resulta que, como se dan cuenta, esta terminación os es típica del griego, ¿verdad? Como cuando acá los gentilicios, digamos, como en ano, como venezolano, como colombiano, paraguayo, boliviano, etc. Entonces, esta terminación os es así en griego. Entonces ya nos quedaríamos con nazore, porque el os ya es cosa aparte de aquí. Entonces aquí nos quedaremos con nazore. Es muy curioso que una ciudad bíblica que se llama Bozra, miren cómo se escribe Bozra, Se menciona en Isaías. sale en Isaías. Bozra, en hebreo se escribe así, Bozra, igual en 2 sílabas, y en griego pasó como Basora. Basora, 3 sílabas, Basora, Basora. ¿Qué estamos observando? Que entre las TZ y la R se introdujo una O, ¿cierto?
porque aquí teníamos la S en lugar de la TZ, una S. Pero el griego le quedaba muy difícil decir Botzra. Digo, no, pon Basora. Basora. Le agregó una O, donde no existe una O en hebreo allí, Botzra. En hebreo no dice Batzora, sino Botzra. ¿A dónde voy? Si partimos las tres sílabas griegas sacando el os, porque eso no se mete, tendríamos en griego tres sílabas. Na, so, voy a poner la pronunciación mejor. Na, so, re. ¿Cierto? Pero si sabemos que la O está sobrando, partimos dos sílabas en hebreo, sería Natz, Natzre. ¿Me explico? Natzer, porque esta E la podemos suprimir, sería Natzer. Y Natzer no es más que Netzer. ¿Ya? Naxer no es más que Nexer. Netzer. Natzer es Netzer. Y estaríamos hablando de Isaías capítulo 11, aquí el renuevo, el retoño. ¿Se acuerdan del Claro. injerto? Que hablamos de esa Haftará, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, en el último día de Pesach. fue una para acá. Correcto, hicimos una haftará sobre eso, un Shabbat. Netzer es uno de los nombres de Mashiach en la Torah, en los profetas. Entonces hay que aclarar que cuando se dice nazoreos en griego, se tiene en mente el Netzer hebreo. Cuando se diga nazarinos, sí se está pensando probablemente en el gentilicio de Nazaret. ¿Está claro eso? ¿Está súper claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Pero Nazareo es de griego, ¿cierto? nazoreos en griego, sí. Esa Pero palabra eso sale. es lo mismo. Pero la palabra Nazaret, la ciudad es Basora. No. Este fue un ejemplo apenas. El gentilicio de Nazaret es nazarinos, o sea, es admisible. Porque la ciudad se llama Nazaret. Nazaret. Vamos a ponerlo así. Entonces el gentilicio sería nazarinos, porque lo correcto sería nazaretinos. Pero bueno, es posible que se pierda la T. Pero aquí, como el cambio es más drástico, y lo interesante de todo esto es lo siguiente. Cuando ustedes comparan los tres evangelios que reportan el título que le pusieron a Jesús en el madero, en los tres evangelios salen distintos. ¿Sí se han fijado? Claro. Busquen los tres evangelios, el letrero que le ponen a Jesús, y son diferentes. Vamos a revisarlos ahora. Vamos a leer el primero en Juan, que es el más largo. En Juan es el más largo el que sale. Vamos a buscarlo. Inri. Ahora lo vemos, sí. Miren, en Juan 19:19. Vamos a revisarlo. Juan 19:19. Dice, Jesús o Nazoreos. Basilion ton Judeon o Basilion ton Judeon. ¿De acuerdo? Jesús o Yehoshua el Nazoreo, el Nazore, el Natzer. El Natzer. ¿Ah? Jesús el Natzer, el rey de los judíos. ¿Saben que esto es importantísimo que lo diga? Jesús el Natzer, el rey de los judíos. Porque resulta que esto nada más y nada menos es el Targum arameo de Isaías 11. Porque resulta que en Isaías 11, donde dice saldrá el Netzer, en arameo dice el Mashiach. ¿En qué libro? En Isaías 11, en arameo. ¿Ya? En arameo dice, y saldrá una vara del tronco de Yishai y un Netzer fructificará de su raíz, exactamente. Entonces, donde dice Joter, que es vara, dice rey.
y cuando dice Netzer dice Mashiach. ¿Ya? Interesante. Entonces ahora comparemos, por ejemplo, ¿quién lee Mateo 27, 32? Vamos a buscarlo más exactamente, de manera más directa. 27:37. Mateo 27:37. ¿Quién lo lee? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mire, este es Jesús, el Rey de los judíos. Solamente. Nada más. Ahí que dice, ¿qué dice el institución sobre qué? Su causa. Sí, Su cabeza, su causa escrita. sí. Ahora leamos Marcos 15. Marcos 15, versículo 26. ¿Qué dice? Y el título escrito de su causa era: El Rey de los judíos. Cortico. Cortitico nada más. El Rey de los judíos. Esto es Marcos. Esto es Mateo. Esto es Juan. ¿Qué dice Lucas? Lucas 23. Bien, lo importante que es leer comparativamente los evangelios, para que después no venga alguien a decir, que se contradicen. Mire, dice 23:38. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y romanas y hebraicas: Este es el Rey de los judíos. Ok, bien. No, aquí es súper cortito. Esta era de las Américas. En Lucas 23:38. 38 o 26. 38. Dice, había también una inscripción sobre él que decía: Este es el Rey de los judíos. Ok. Solamente. Ok. Sí, vamos, aquí en el texto griego de todas maneras sí se especifica que estaba en 3 idiomas. Ya, vamos a leerlo. No, esta es la Miren, el 23:38. De Pero sí, efectivamente, según este texto, no sale esa expresión de los 3 idiomas. ¿De acuerdo? Según el texto de base. Pero cuando se busca el aparato crítico, códices como el sinaítico, el de la familia occidental, sí menciona que habla los 3 idiomas. ¿De acuerdo? Griego, romano y arameo. ¿De acuerdo? Muy bien, mire. Estamos comparando y esto nos permite entender algo que hay que tenerlo muy en cuenta. No es que los escritores se estén contradiciendo, ni que el uno diga una cosa y el otro dice otra cosa. Son énfasis distintos dependiendo de la audiencia. ¿Me explico? Por ejemplo, Marco, que es el más breve, y por eso es que estamos estudiando Marco, el más breve, y como era entre judíos, netamente para judíos, dice solamente el Rey de los judíos. Nada más. ¿Por qué? Porque eso implicaba ese era el título de Mashiach, el Rey de los judíos. Luego que vemos que el que le sigue a continuación es Mateo, que dice: Este es Jesús, el Rey de los judíos. O bueno, no sé si de pronto Lucas. Este es el Rey de los judíos. Luego Mateo: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y viene Juan y lo alarga todavía más. ¿Qué estamos viendo? Una explicación. ¿Me explico? Estamos viendo una explicación. Juan es el más largo y dice: Jesús el Netzer, el Rey de los judíos. ¿Está claro? ¿Qué es esto? Un sinónimo de lo que viene a continuación. Esto es un sinónimo. No son dos cosas distintas. Yehoshua el Netzer, es decir, Mashiach, el Rey de los judíos, es sinónimo. ¿Ya? No es para que alguien venga a decir: pero mira que Juan dice una cosa y acá dice otra y le faltó, se comieron, no se ponen de acuerdo. No. Es cuestión de explicación, de estilo literario para dejar claro dependiendo a la audiencia. ¿Por qué? Es sabido e importante que el Evangelio según Yohanan fue dirigido específicamente
a las élites religiosas de Israel. Eso solo lo podían entender ellos, los escribas, los fariseos. El común de la gente muy difícil podía llegar a haber entendido el Evangelio de Juan. Escrito en arameo. Claro, un texto hebreo-arameo híbrido, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tenía todo este tipo de tecnicismos. ¿Ya? Este tipo de tecnicismo, el que leía ese letrero sabía que era lo mismo, o si lo escribió así, está haciendo un énfasis, está conectando dos conceptos que eran perfectamente inteligibles, intercambiables. El Netzer definitivamente no era otra cosa que el rey de los judíos. Y repito que así ya venía en tradición oral en arameo, en Targum de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así. En vez de Netzer, dice Mashiach, Mishihah en arameo. Y menciona rey. ¿Ya? Fíjense qué curioso. Entonces lo que está haciendo aquí es que el título original pudo haber sido solamente este, el rey de los judíos, que coincide con Marcos, que es la más breve, que coincide con Lucas, que es con, ¿ya? Y con Mateo, miren, el rey de los judíos. Todos dicen eso. Lo que está haciendo cada autor en particular es ponerle una explicación o para evitar cualquier ambigüedad o para dar un poco más de información de quién están hablando. Porque aquí estos autores solamente, por ejemplo, Mateo especifica el nombre, cosa que no hace ni Marcos ni Lucas. Y Juan también. Pero Y Juan y Mateo, Juan le coloca Jesús el Nazareno. Jesús el rey de los judíos. Está Que Lucas le coloca, especificando. este es el rey de los judíos. Es correcto. O sea, cada uno le va ampliando. Cada uno le va ampliando y le va especificando información. El título Cada original uno va siendo más explícito. es correcto. El título original probablemente fue este. Ya, el rey de los judíos. Es la versión más breve. Pero no podemos descartar que haya sido este, que es el más teológico. Juan estaba al pie de la cruz. Claro, eso es lo que vamos a simplemente tener que sortear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hombre, como es tradición oral, bastaba decir una frase para tú acordarte del resto. ¿Me explico? El rey de los judíos, ya tú sabías. El Netzer. Netzer de Isaías. Claro, el Netzer de Isaías. Entonces Juan lo que hace es no dejarlo tan obvio, o sea, no es tan implícito, sino que lo hace obvio, más bien. ¿Ya? No lo deja tan implícito, sino que lo hace obvio. Está diciendo, este es el Netzer del que hablaba el profeta, este es el rey de los judíos. Ser un poco más pedagógico. ¿Ya? Piensen ustedes. Quitaron una coma para que fuese como una frase y no es así. Claro, exactamente. También se Lo podría que- decir solamente Jesús el Netzer y todos entendieron que significaba el rey. Es correcto. También podrían decirlo. ¿Ya? Con solo decir Yehoshua Netzer, ya, Claro, se entendía. por el Talmud arameo sería. exactamente. ¿Verdad? Fíjense qué curioso esto. Entonces, la mayoría del mundo entiende que Nazoreo, Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Y ahí no ha faltado quien se imagine que Nazareno es el pelo largo. ¿Ya? Y lo confunden con Nazareo. Nazareo es el que hacía el voto de Nazir, que se dejaba crecer el pelo como Sansón. ¿Verdad? Eso es Nazir. En español dice Nazareo. Una cosa es Nazareo y otra es Nazareno o Nazaretino. Y otra cosa es Nazore o Natzer, que es Netzer. ¿Ya? Que es aquella promesa que había dado Dios en Isaías, que iba a injertar un Netzer para que fructificara y diera buen fruto. ¿Está claro eso? Fíjense qué hermoso esto, ¿verdad? Eso aparece en la literatura aramea. Sí, el Targum arameo de Isaías. Muy bien. Fíjense ustedes, entonces vamos a continuar. Estamos acá en el 10:47. Entonces, oyendo que era, ahí sí dice, supongamos, nazarinos, ¿verdad? Pero por la siguiente expresión lo está colocando como hijo de David, o sea, como rey también. Es correcto. Como Entonces, rey. ahí es donde viene la discusión de los manuscritos, porque este texto de plano coloca nazarinos, pero a pie de página otros manuscritos dicen nazoreos.
que el texto del sexto dice nazareo. Bueno. La SBL que tengo aquí dice nazarino. Nazarino. Son dos textos griegos. Son dos textos griegos, dos vertientes griegas y no se terminaron de poner de acuerdo. ¿Cómo interpretarlo? ¿Verdad? Si era el nazareno como habitante de Nazaret o era el Mashiach. Lo que dice el hermano me parece muy oportuno, porque aquí dice, viendo que era Yehoshua el Netzer, comenzó a dar voces y a decir, Yehoshua, hijo de David, ven David. Así es, Ah. la conexión. ¿Qué ves eso? En el 48, 47. 47. Y oyendo que era Yehoshua el Netzer, ¿ya? Comenzó a dar voces y a decir, Yehoshua, ven David. ¿Ya? Marcos, Entonces, sí, Marcos 10, 47. El contexto está diciendo es que el ciego en ese momento está demostrando la fe, porque él no está diciendo tengo fe en ti, está confesando Confesando, la escritura, así y a es. eso está demostrando lo que le dijo el Señor, que Es tú has correcto. tenido fe. Está confesando, muy bien. Entonces ahí hoy pudiéramos nosotros discernir entre los dos manuscritos griegos y decir que el más correcto es el que dice nazoreos y no nazarinos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Entonces Yehoshua, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Yehoshua. Respondiendo Yehoshua le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mira qué interesante, ¿ah? Otro le dice, dame plata. Quiero aquí caballos egipcios fina sangre, quiero que me den un palacio y lo otro nada. Pidió lo que necesitaba, dame la vista. Rabones. ¿Ya? Rabones, dice. Sí, vamos a buscarlo en el 51. En el 51 en griego, efectivamente, vamos a ver, perdón, Marcos 10:51. Permítame y lo verifico acá. A ver. 10:51. Perdón. Aquí dice en el 51. Ok. Sí, Rabuní. Sí, miren ustedes cómo es el texto, ¿verdad? En griego tenemos una palabra aramea transcrita. Miren, Rabuní. Así sale en griego. No es otra cosa que el arameo Riboní. Miren, el griego pronunciaba Rabuní, y en arameo se dice es Riboní. Fíjense ustedes las dificultades que a veces tenían los griegos para escribir palabras. Díganme. Y aquí, en esta, la A la colocan en la I. Es Raboní. Ah. Que parece como Raboní. Ah, sí, pero aquí sale con OU. Rabú. Quita completamente la O. Aquí. Pues suena U, por eso pongo aquí U. Rabuní. Pero en arameo es Riboní. Señor mío. Ahí no dice maestro mío. Riboní es mi Señor. Y esta palabra Ribón se usaba para referirse a Hashem. ¿Ya? Ribono shel olam se le dice a Dios. Ribono shel olam, Señor del universo. Dice a Dios. Y dice Riboní, Señor mío. Ahí ponen maestro porque lo confunden con Rab, que es rabino. Y no es rabino, es Señor en arameo. Una cosa es Rabán, es rabino de la escuela de Gamaliel, y otra cosa es Ribón, que es Señor en arameo. ¿Ya? Ustedes lo confunden con maestro. No es maestro, es Señor mío. Riboní. ¿De acuerdo? Que recobre la vista. Y Yehoshua le dijo, ¿de acuerdo? Vete,
la fidelidad para contigo no es tu fe, sino la fidelidad para contigo te ha sanado. La fidelidad es Dios, ¿cierto? La fidelidad para contigo, su fidelidad Dios te ha sanado, ¿de acuerdo? Y enseguida recobró la vista y seguía Yehoshua en el camino. Es interesante, ¿ah? Bastante sustrato arameo en este evangelio de Marcos. Ya hemos visto muchísimas expresiones arameas a lo largo de este estudio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar ya hacia el capítulo 11, por fin. ¿Ya? Ya estamos ahorita terminando. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Beth-Fage y a Betania, frente al monte de los olivos, Yehoshua envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Yehoshua había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Yehoshua y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros ramas de árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hoshana, arameo. Sea en arameo. Hoshana. Salva ahora. Hoshana. Eso es arameo. Se escribe así, vean. Otra palabra aramea en menos de un capítulo. Hoshana. Se puede leer de 2 formas. Separado sería salva ahora. Y la otra es, si lo lees juntos, significa otra cosa. Sálvanos. ¿Ya? Separado es salva ahora. Si lo lees juntos, Hoshana es sálvanos. Y seremos salvos. Claro. Y fíjense ustedes, Baruch haba beshem Adonai. Bendito el que viene con el nombre de Adonai. ¿Se dan cuenta? Baruch haba beshem Adonai. Una pregunta, ¿dices con el nombre o en el nombre? Con, porque el hebreo es be, es con. ¿Ya? Cuando tú dices voy be shalom, significa ven con paz, o sea, trae paz. Entonces, Baruch haba beshem Adonai sería bendito el que trae el nombre de Hashem. ¿Me explico? Aquí traducen bendito el que viene en el nombre del Señor, no es en el nombre de. Bendito el que trae, el que viene con el nombre de Hashem. Claro, está dentro. Está dentro. Bendito el que viene con el nombre de No es Hashem. un mensajero. Es correcto. No, yo vengo en nombre de Hashem como si allá hubiera otro. Pues si fuera un ángel. Está diciendo el bendito el que viene con el nombre de Hashem. Viene con la etiqueta, pues. Claro, Baruch haba beshem Adonai. Porque eso tendríamos que decir que es un mensajero. Es correcto. Y repito, son 2 formas de leerlo. Una es bendito el que trae el nombre de Hashem, ¿ya? Baruch haba beshem Adonai. O bendito el que entra con el nombre de Hashem. Se puede leer de las 2 maneras. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hoshana en las alturas. Y entró Yehoshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí hay algo que destacar finalmente. ¿Qué es? Que vamos a leer Miqueas, por ejemplo, para que entendamos lo que está pasando aquí. Miqueas capítulo 5, versículo, ¿dónde es que viene lo del asna? ¿Está en Miqueas o en Zacarías? ¿Qué dice? Donde que vienen pollinos montados sobre un pollino hijo de asna.
Y aquí tu rey viene sobre un pollino hijo de asna, dice así la profecía. Sí. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Leerlo? Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Perfecto. Esto en el Talmud, los rabinos de la antigüedad discutían ese versículo porque dice que viene el rey montado en un asno y un pollino, hijo de asna, pero allá en Daniel dice que viene con las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo es posible que venga en las nubes del cielo y que venga el pollino, hijo de asna? Y ellos se discutían mucho. Y llegó Yehoshua ben Levi, que es uno de los rabinos más que habló más de Mashiach en el Talmud. Y en Sanedrín 98b, que es una hoja del Talmud de Babilonia, dice: Rabbi Yehoshua ben Levi decía, cuando dice la profecía que vendrá sobre un pollino hijo de asna, significa que todo Israel es pecador y viene lento, y su venida es lenta, y su paso es lento, como en un pollino. Pero si todo Israel es justo o es justificado, entonces vendrá con las nubes del cielo, que significa en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense ustedes, ellos nunca pudieron llegar a entender que las dos cosas iban a pasar. Ellos las veían como mutuamente excluyentes. ¿Será que Pablo también nos la pone a nosotros cuando dice el Señor no es que intenta nada, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando que todo llegue? Es correcto, de acuerdo. Prácticamente Sí, está diciendo todos son pecadores, ¿verdad? Está justificando a los muchos, ¿cierto? Pues fíjense qué interesante, cualquiera que lee este pasaje del pollino en Marco dice, pero ellos están cumpliendo la profecía a la fuerza, porque allá dice que el rey venía un pollino, entonces mandó a buscar un pollino. Yo he escuchado ese tipo de comentarios, pero lo que no saben es por qué lo hizo a propósito, y era el mensaje teológico que representaba, no tanto por venir a cumplir la profecía en sí misma, ¿ya?, sino por la implicación teológica y el significado que ya tenía para ellos. Ellos sabían ya de alguna manera, o sea porque un profeta se lo había dicho y venía de tradición oral, o se lo habían transmitido correctamente, pero ya sabían que si el rey venía sobre un pollino era porque todo Israel era pecador. ¿Ya? Fíjense ustedes, no había ningún justo. Y por eso él mandó a pedir el pollino para entrar en Jerusalén. No vino o no entró en las nubes del cielo, o sea, no entró rápidamente, sino a paso lento. Correcto. Entonces para los rabinos religiosos de esa época, para los judíos, eso es una cachetada. Claro, eso tuvo que ser un grandísimo mensaje, ¿ya? De frente. Le está diciendo, y miren que le dicen hijo de David, le están diciendo rey. ¿Ya? ¿Perdón, Zacarías qué? Zacarías 9:9. ¿Ya? Y le están llamando rey, sálvanos, rey, hijo de David. ¿Ya? Pero viene un burrito. ¿Qué significa? Que la salvación iba a venir a paso lento. ¿Ya? Y lo que le decían eso era el pueblo. Claro. Tenía más discernimiento. Correcto. Espontáneamente, porque el Espíritu Santo era el que producía. Como dice muy bien Pablo más adelante, nadie puede llamar a Yehoshua Señor a menos que tenga el Ruach HaKodesh. Y este era un ciego. Claro. Supone que no podía leer ni siquiera los rollos. Claro, pero fíjate tú, Los que tenían la vista no. lo que le enseña el Ruach HaKodesh a una persona, ¿ya? El discernimiento espiritual. Puede haber estado ciego, pero apenas sintió, claro, y sintió su presencia, automáticamente sabía que estaba ahí Dios, mejor dicho. Entonces, muy bien, con esto vamos a terminar por hoy, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, ya avanzamos rápidamente en Marcos capítulo 11, no representó un mayor detenimiento, ¿verdad? Vamos a seguir la próxima, el versículo 12 en adelante, porque ya viene la recta final, ya cuando él empieza a confrontar las autoridades de Jerusalén, cuando comienza a hablarle de frente a cada quien en su lugar, ¿cierto? Ya perfilándose hacia el Corbán, ¿de acuerdo? Hacer Corbán. Bueno, esto es todo por hoy.
Vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Amén.